con nuestro super invitado en nuestra sección Despiertos y Aliviaditos. Vamos a hablar de salud oral. Encuesta al aire. ¿Sí? A ver. Producción, ¿cómo estamos de salud oral? No. Ya vamos a ver cómo está la cosa. Vamos con Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Seguimos en Buenos Días Familia y con nuestro, ya no he invitado, ya. Él es de la casa, ya de familia. es nuestro odontólogo oficial Nuestro aquí odontólogo en Despiertos oficial. y Aliviaditos, doctor Rafa Menollos. Sí. Es que tiene un apellido así como artístico. Es español. Ah, oye, de la familia, y olé, y olé. Eso está muy bien, doctor Rafa, qué rico tenerte con nosotros, bienvenidísimos. Vea, yo necesito que usted esté con ese micrófono como uno con el cepillo de dientes, para donde uno va se lo lleva. ¿Listo? Doctor Rafa, ¿cómo Muchas estás? gracias por la invitación, ¿cómo están ustedes? Muy Gracias bien, a muy Dios, bien. muy Aquí bien. rico a conversar y a enseñarle a nuestros Así es. televidentes todos estos contenidos tan chéveres. Ok. Vamos a hablar de salud oral. Sí, señores. Sí, señor. Ay. Tanto que hablar y tanto que decir al respecto, Sí. doctor Rafa, porque Sí. definitivamente creo que la salud oral, existen muchos tipos de salud, la salud física, la salud mental, pero la salud oral Sí. tiende a ser una de las más descuidadas, pero cuando se nos complica el asunto, hay Sí. dolor, hay dolor. Hay dolor. Y hay dolor por todo lado. Sí, así es. Incluso hablábamos la semana pasada que una de las razones por la cual los pacientes descuidan el tema de la salud oral es por el miedo. Y bueno, la semana pasada hablamos un poquitico sobre el tema, pero bien importante que es también tener eso presente dentro de las prioridades de vida. Total. Recuérdelo como el cepillo de dientes. Como el Para cepillo donde de usted dientes. que vaya al micrófono porque tiene cosas muy interesantes que decirnos Ok. y queremos escucharlo, Doc. Arranquemos por algo, hablemos de la higiene. Ok. Yo pienso que hablar de salud oral es dirigirnos como prevención, incluso como intervención, por donde uno lo vea, a la higiene, la importancia de la higiene. ¿Qué puede pasar, Doc, en la boquita de una persona que no está teniendo unos buenos hábitos de higiene? Ok, importante primero hablar sobre qué es una buena higiene oral. Muy bien. Parte básicamente de dos cosas fundamentales, cepillado y uso de seda dental. Las otras cosas adicionales nos pueden complementar, pero esas son las dos Como lo fundamentales. básico. Lo básico, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando eso no sucede? El alimento que nosotros ingerimos se acumula en todos los tejidos de la boca, no solamente en los dientes, sino que se acumula en todos los tejidos como algo que nosotros llamamos placa bacteriana. La placa bacteriana simplemente es una masita que se forma por los alimentos y estos alimentos empiezan a tener un proceso de degradación y se empiezan a acumular bacterias. Cuando se empiezan a acumular bacterias es donde empiezan a suceder todos los procesos de enfermedades que ocurren en la boca. Las enfermedades de la boca no son solamente la de los dientes, que es lo que tenemos nosotros pues como en la mente. Todos los Como la tejidos pueden caries y sufrir. ya no, existe mundo más existen allá de la muchas caries. otras enfermedades distintas a la caries, incluso más riesgosas, con efectos más negativos para la boca e incluso muy peligroso porque algunas de estas enfermedades son silenciosas. Wow. Y no nos damos cuenta. Normalmente relacionamos las enfermedades de la boca con dolor, que nos duele el diente, entonces vamos al odontólogo, pero tener en cuenta que hay otras enfermedades que son silenciosas, ¿cierto? ¿Cómo son las enfermedades que no son precisamente relacionadas con los dientes? Entonces, inicialmente, la primera enfermedad, la más conocida, es la caries dental. ¿Qué pasa en la caries dental? Esa masita de la que estamos hablando, las bacterias que se acumularon, empiezan a comerse los tejidos de los dientes. El primer tejido, el más importante y el más externo, es el esmalte dental. Ok. Entonces, ¿qué es la caries? Simplemente las bacterias están comiendo nuestros tejidos y se forma un huequito en el diente, que es lo que nosotros conocemos como caries dental. Paréntesis ahí, mientras el doc habla, yo voy sintiendo dolor. No, yo ya me estoy No sé aquí. si tienen una asociación. Yo estoy haciendo empiezo aquí a una sentir fuerza. dolor. ¿Sí? Yo ya Pero es como que ese es el que- pecado, o sea, es el pecado. Sí. ¿Cómo así que Sí, cómo así? Es que yo tengo yo no le he contado, yo no le conté la vez pasada. Uno de mis traumas de infancia
es con la odontología. Sí. Para mí, actualmente, pero soy muy juiciosa, Doc. Soy muy juiciosa, cada 6 meses, bajita la mano, visito a mi odontólogo y demás. Porque he hecho un trabajo de conciencia. Porque cuando yo era niña, sufrí mucho con la odontología, por lo que hablábamos en nuestro encuentro anterior, por los métodos de ese entonces y todo lo demás. Exacto. Entonces, yo te empiezo a escuchar y voy imaginando el huequito, la caries, y como que siento ese dolor de la niña con caries. Eso es lo que me pasa. Entonces, sí, me confieso, Doc, del pecado de sentir dolor, pero a pesar de eso, acudo al odontólogo. Ok, Y me lavo los dientes, por y supuesto. los niños sufren mucho de eso también, básicamente en parte porque quizás los niños no tienen el hábito de tener una buena higiene oral, Claro. lastimosamente algunos padres de pronto no están muy pendientes, y el tema de la alimentación, los carbohidratos, los dulces promueven la formación de caries, ¿cierto? Entonces, por eso los niños, hay que tener mucho cuidado con los niños en cuanto a ese aspecto. Bueno, esa es la caries, que era la primera enfermedad que queríamos como tratar hoy, que es quizás la más conocida, la más común, la que genera dolor, ¿cierto? Pero hay otras enfermedades. El diente está cubierto por unos tejidos, son los tejidos que recubren y me sostienen el diente. Son dos básicamente, la encía y el hueso. Cuando no tenemos una buena higiene oral, esos dos tejidos se nos empiezan a inflamar y generan dos enfermedades que quizás son algunas conocidas y otras no, pero la principal es la gingivitis. La gingivitis es una inflamación de la encía, que es la parte más externa de los tejidos que nos recubre el diente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos gingivitis? El primer signo, inflamación, enrojecimiento y sobre todo sangrado. Eso te iba a preguntar, ¿sangrado? Sangrado. La encía no tiene por qué sangrar de ninguna manera, a no ser que te Ay, lastimes, pues te aporrees, pero normalmente si tú te cepillas Si uno se pasa y que sea sangras, dental y sangra, no es normal. no es normal. Es el primer signo de gingivitis, que es la inflamación de la encía, ¿cierto? Ok. Después de la inflamación de la encía viene una siguiente etapa después, que es un poquitico más avanzado, que es la periodontitis. La periodontitis es una inflamación de la encía y el hueso. Jesús. Ay, Pero mira que esas enfermedades no duelen. E incluso el paciente puede llegar a unos estadios mucho más avanzados sin darse cuenta. Exacto, o sea, es que es súper peligroso, Doc, y perdóneme que hago que con esta pausa aquí mientras continúas, porque a diferencia de la caries, que puede ser muy dolorosa, una persona puede tener una gingivitis o una enfermedad periodontal por años sin darse cuenta, y cuando llegan a consultar ya no hay hueso. sí. Jesús. Y pasa bastante. Típico paciente que, doctor, se me mueven los dientes. Y bueno, Típico paciente que el día del lanzamiento de su producción musical se luxa un diente. total. Y es una enfermedad silenciosa. Y bueno, y es importante decir que la periodontitis es quizás la única enfermedad en la boca que me puede tumbar un diente. Ay, Jesús. Porque ni siquiera la caries. No. ¿Qué pasa con la caries? La caries me destruye el diente, pero finalmente tú tienes que ir al odontólogo para que te saque el diente. Pero con la periodontitis literal el diente se cae solito, como cuando usa un diente de leche. Son enfermedades que... No, ya me preocupé. sí, no, pero son cosas que se pueden prevenir, Yo pero es tengo muy un tema ahí importante. pendiente, Doc, de hecho, con eso. ¿Cuál tema pendiente? No termine Citica en ahí, si nos da arroba- el tiempo, le cuento. Citica en el con siguiente arroba, segmento. Rafael-bajo Sí, vaya odontólogo. separándome una citica. Sí, o con eso. Pero mira, esas enfermedades siempre, obvio, siempre han estado. Primero las llamaban piorrea y los abuelitos no tenían mucha información sobre este tipo de enfermedades, y todos pensamos que es que los dientes se tienen que caer en algún momento de la vida, porque como estamos viejitos, entonces pues, todo se tiene que caer, y no es cierto. Normalmente es esta enfermedad de la que no se tenía mucha información y pues las pacientes no sabían y los dientes se caían, pero una persona debería tener sus dientes todos completicos hasta los 80 y los 90 años. Pero ya tenemos mucha información sobre este tipo de enfermedades y cómo prevenirlas. ¿Cómo? Pues teniendo una muy buena higiene oral, teniendo en cuenta lo que ya hablamos, que
la mayor causa de estas enfermedades es una mala higiene, el acúmulo de comida. O no la única, ¿cierto? Sí, no. Sí. Yo ahorita, después de la pausa, le voy a contar un caso. Acompáñeme a escuchar esta triste historia. Yo creo que es Le voy a ella, contar yo un creo que es caso. ella y le da es que, de pena. hecho, no, a mí no me da pena. No, y es que Oiga. esto fue público. La Sí, luxada de sí, mi sí, diente sí. fue súper pública. ¿En serio? Cuando me hacen la radiografía, doc, casi no tengo hueso. Y no se explicaban por qué me vio el periodoncista precisamente y no entendemos ni encontramos, entonces no clasifico como enfermedad periodontal, pero no tengo hueso. Entonces tuve Pero- una, ¿cómo es que se llama? Me pusieron se me fue el nombre, férula. una férula por mucho tiempo. Para asegurar el diente, y hace poco de hecho me la quitaron y pues ellos están quietos en este momento, pero yo como chicharrón con mucho cuidado. Con mucho porque molido y licuado. Y- No, mira, hay un tipo de periodontitis, no todas las periodontitis son por mala higiene oral. Hay un tipo de periodontitis que es genética y es heredada. Eso le iba a decir. Incluso dan personas que tienen una higiene oral muy buena y hay periodontitis, pero no es el común de los casos. O sea, no es como que, ay, no, es que yo tengo una, es genética. No, hay que revisar, es importante consultar con el odontólogo porque, bueno, mira que te estabas desarrollando una enfermedad que ni siquiera sabías. Total. Y tienes una buena higiene oral. Tal, o sea, es que era increíble. Decía uno, pero ¿qué fue? Y ni siquiera fue comiéndome un chicharrón, o sea, yo me estaba comiendo una arepa cuando literal, pum, como que hice mal la mordida y sentí que el diente se me dejó, cuando toqué el diente estaba flojo, o sea, era impresionante. Ay, pero mi papá tiene enfermedad periodontal. Sí. Entonces, ahí hay un tema Lo que genético. pasa es No que sé cuánto tiempo cuando uno tengamos. le pone pues los términos, es que suena muy caché. Sí. Me luxé un Me luxé dedo. En un Villahermosa diente. decimos, me despiqué una muela, hermano. Se me zafó un diente, Se me no. Se me zafó un diente. No, al regresar, Doc, quiero que sigamos profundizando en esto porque tú hoy nos estás compartiendo algo importante y más adelante te tendremos en otro programa para hablar solo de enfermedad periodontal y demás, porque recordemos, no debemos esperar solo a estar en el momento de Prevenir, dolor álgido prevenir. Puede que tú en este momento tengas una enfermedad en tu boquita y no te hayas dado cuenta porque no sientes nada de dolor, Exacto. pero pilas. Sí. Entonces, es importante pues como hacer un alto y bueno, y al regresar entonces de la Sí, pausa, hay más hablemos preguntas. más A mí de me va a eso. quedar una en el tintero porque vos decías, Rafa, que la caries se come al diente. Entonces, a la caries le puede dar caries si no tiene una buena salud oral después de que se come un diente. Ahí les dejamos. Ay, esa- qué descache, Manuel. Vámonos a una pausa más bien porque, Jesús, ya volvemos. Ya volvemos. Continuamos en Buenos Días, familia. Estoy seguro que todos quedaron allá No, tildados con mi pues pregunta. las neuronas se nos Sí, ¿será que a la estallaron. Todo, caries yo le da todavía. caries después de comer? Si no Yo se- todavía estoy acá Sí. analizando. Recalculando. La resolveremos más adelante y seguimos conversando con nuestro querido amigo, el doctor Rafael Menollos. Bueno, nos quedaron claras esas enfermedades silenciosas. Claras, pero promesa de que Promesa. después hablamos específicamente un Una programa por una. solo para hablar de gingivitis, un programa solo para hablar de enfermedad periodontal y nos queda una por nombrar, Doc, y que esa tal vez no es dolorosa para el que la padece, pero sí para el que la sufre Uy. del otro lado. Allá que es la seguimos. A halitosis. propósito del vinagre, ¿no? Que A ahorita nos propósito del invadió. vinagre, sí. Sí, los vi hablando sobre ¿Qué es eso de vinagre. halitosis y cómo puede afectar el ambiente El mundo. de la persona que la ¿Cómo padece? cómo puede vulnerar el universo? Bueno, la halitosis es un padecimiento muy común que se ve mucho y es simplemente mal aliento, ¿cierto? Las personas que tenemos mal aliento. Es importante distinguir porque hay distintos tipos de mal aliento. Sí, hay diferentes grados. Hay Sí. varios tipos y todos nos da mal Sí, aliento, ¿cierto? sí, O sea, ahí sí. está el mal aliento mañanero, ¿cierto? Cuando nos levantamos. El dragoncito quizás de los buenos es días. normal. Buenos días, mi normal. amor. Y exacto, también está el que cuando tenemos hambre, que incluso es causado por los jugos ácidos ¿Sí? de nuestro sistema, sí, es normal. Vea. Ahí va a decir
que nunca. Ahí ya se puede Ya, justificar. No, a mí sí me da hambre, pues no me doy cuenta de que eso puede dar Yo quizás pensé que iba a decir, a halitosis. mí sí me da mal aliento, Ah, no, a mí pero no también me da- sí, sabía claro. que era por el hambre. Ya uno tiene la justificación. Es Sí, hambrecita. esa es una de Yo las de ese me he razones. dado cuenta mucho. Pero hay un mal aliento que es patológico, Sí. o sea, realmente hay una enfermedad y hay otro que tiene que ver básicamente por una mala higiene oral. ¿Qué pasa? Nos devolvemos al principio, hablamos de que cuando no nos cepillamos, pues los alimentos se quedan retenidos en los tejidos de la boca, esos alimentos empiezan un proceso de deterioro y empieza a generar mal olor por el acúmulo de bacterias y ese inicialmente es un mal aliento por mala higiene, ¿cierto? Típica Ok. persona Sí. que no tiene una buena higiene oral y tiene un No mal se aliento. cepilló y le quedó un pedazo de vaca ahí que lleva 3 días de muerta. Pedazo de y- carne, exacto. Sí. Y ese es el más Tal común, cual. digamos que es el que se da en la gran mayoría de las personas que tienen mal aliento. O sea, el 80% es por una mala higiene oral. Simplemente acá lo único que hay que hacer es tener una buena higiene oral. Ya lo hemos hablado, lo hemos repetido, cepillado 3 veces al día y uso de seda dental. Importante, en este caso, el tema de los enjuagues bucales nos puede ayudar cuando hay halitosis, simplemente nos genera una sensación de frescura y pues algunos tienen la sensación mentolada que nos puede ayudar con todo el tema del mal aliento. Pero hay otro tipo de halitosis que se da incluso en personas que tienen una buena higiene oral. Ah, eso- Y vamos ese a sí ver. es bastante No, ese complicado. sí, Tomemos a fregado, ver, pues. tomemos A atenta ver, nota. ¿Y qué pasa pues ahí? Cuéntanos. Esta es una halitosis muy patológica y puede estar desarrollado, como ya dije, no tiene que ver nada con nuestra higiene. Entonces, en personas que tienen buen cepillado o buen uso de seda dental, aún sufren de mal aliento. En este caso es importante consultar con el odontólogo y es importante consultar con el médico de cabecera, porque hay varias cosas sistémicas o padecimientos sistémicos que nos puede estar Generando eso. generando el tema de la halitosis. El mayor y el principal son problemas gastrointestinales. Típica persona que sufre de reflujo gástrico, típica persona que sufre de gastritis, son personas que tienden a padecer mucho de halitosis. Sí. Porque recuerde que en estas personas hay un tema con los jugos ácidos del intestino que están jugando ok. y esa acidez, ese pH alterado nos puede generar un tema de mal aliento. Es complicado en este tipo de casos porque, vuelvo y repito, son personas que psicológicamente se pueden ver muy afectadas porque no tiene que ver incluso con algo que tú puedas controlar, o sea, no es como yo me cepillo y ya. Sí. Es un tema sistémico, hay otro tipo de enfermedades que incluso también pueden estar relacionadas. Y ese tipo de mal alientos nos puede indicar incluso de otras condiciones sistémicas que el paciente no sepa. Wow. Eso es tenaz. Por ejemplo, hablando de esto, hay 2 cosas que quisiera comentar. Una, también el otorrino es una visita y les tengo un otorrino, ay, pronto vendrá aquí a acompañarnos, maravilloso, de verdad que de esos seres humanos con los que uno resuena. Mi papá hablando, un saludo a mi papá, papi, a lavarse la boquita, por favor. Estamos triunfando. A papá le dio pólipos nasales, hubo que operarlos por una sinusitis crónica y una de las señales que nos llevó a identificar eso era la halitosis, porque era impresionante, cuando entran a ver, claro, eso tenía un honguero y una cantidad de cosas, entonces es importante. Y qué bonito porque incluso esto pues se vuelve, como suele suceder en la salud, una señal de alerta que nos debe de llevar a consultar y a tratar. Y lo otro que quería decirte, Doc, se me olvidó en este momento, deja ver, yo recalculo, porque era algo muy importante de lo que... ya, sí, les quería contar que hace muchos años yo tuve un consultante que tenía un tema de ansiedad sumamente fuerte y estaba relacionado con la halitosis, pero desde lo irreal. El gran miedo y el gran temor de él era tener mal aliento. Entonces Claro. tenía ya un asunto compulsivo de lavarse los dientes no sé cuántas veces, que incluso Termina tenía al otro un lado. desgaste ya de la obsesión, porque esa era su obsesión. Entonces mientras te escuchaba, decía eso, yo, uy, qué teso, pero bueno, eso obviamente ya pues es algo desde la psicología. Pero sufría de halitosis. No, para nada, no, era un miedo Era irreal en él. Su motivo de consulta, constantemente tengo miedo de tener mal aliento. En este momento estoy sufriendo porque pienso que tengo mal aliento y tú lo estás sintiendo, me decía. O sea, era una cosa súper tesa, pero bueno, eso ya es de Sí, salud sí, mental. eso es Después lo hablamos fundamental. con el doctor Fabián. Manu. Bueno, pero entonces en todo este abanico y en este universo de
posibilidades que hay que estar muy atentos. ¿Cuáles pueden ser esas acciones de prevención? Ya hemos hablado del aseo como tal, pero ¿qué otras acciones de prevención para la halitosis, para la gingivitis, para la periodontitis, para las caries, para todo lo que le puede pasar a nuestra salud oral? ¿Yo qué tengo que hacer para prevenir, para anticiparme, para ir un paso adelante de un montón de cosas que me pueden pasar y que no me doy cuenta? Porque entonces ya está claro que esto va mucho más allá y mucho más lejos de simplemente pues me lavo los dientes muy juicioso cada 3 días y canto el himno nacional de los odontólogos por la mañana con el niño. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, acá hay un tema, y quiero hacer paréntesis, que hay un tema importante acá y es el tema de la concienciación, o sea, que la persona tenga claro qué es lo que tiene. Y devolviéndome un poquitico al tema de la halitosis, no todos saben que tienen halitosis. Entonces, típico, bueno, no sé, padre de familia que tiene halitosis y todos en la casa están cansados de la halitosis del señor y cómo lo abordamos, ¿cierto? ¿Cómo le decimos? Porque también es complicado. De trabajo, porque a veces al interior de la familia es más fácil, ¿no? Papá, pues, vaya a lavarse esa boca, mijo, que le proporcionen en el puente. Uno hace algo. Mondragón. Pero a veces pasa en los ambientes de trabajo que uno dice, parce, este pelado, qué aliento. O sea, y es una cosa, porque todos en algún momento podemos llegar a tener nuestro tema. Pero hay personas que es crónico, o sea, que todo el tiempo, y a uno, a ese, le da más cosita, como que alguien le diga. Y lo peor es que se vuelve corrillo entre todos. Ya llegó Mondragón, pásele un chiclecito, no sé qué, pero no nos atrevemos a decirlo. Y es un tema social muy complicado porque entonces todos nos alejamos de esa persona. Hablando de exclusión social, que trabajamos con la doctora Yurani. Y yo creo que tú nos podrías ayudar de cómo abordar a esa persona. Cómo abordarlo, cómo decirle, cómo hacerlo caer en conciencia de lo que está pasando. Claro. ¿Cierto? Es un tema súper complicado. A partir de ahí, que la persona, por ejemplo, en el tema de la halitosis ya es consciente de lo que tiene, pues importante consultar. Exacto. Siempre es súper importante. Igual con el tema de las enfermedades periodontales, lo que hablábamos, normalmente no hay signos muy físicos, muy palpables. Las personas que sufren de sangrado gingival están acostumbradas a sufrir de sangrado gingival y piensan que es completamente normal. Total. No, es que yo me cepillo y sangro, seguramente me estoy haciendo muy duro. Me cepillo muy duro. Consultar, porque claro, uno como profesional intenta y entra a mirar qué puede ser lo que está pasando, porque puede ser un cepillado duro, ¿cierto? Sí, claro. Seguramente tendremos un espacio para hablar de cepillos, pero hay unos cepillos no muy recomendados y que nos pueden generar trauma y sangrado. Wow. Pero en la mayoría de los casos no es por el cepillo, es porque realmente hay una inflamación gingival, porque no hay uso de seda dental. La seda dental es fundamental. Y una odontóloga amiga mía me dice, más importante que el cepillo de dientes es la seda dental. Y yo decía, wow. Y yo tenía un profesor que decía, porque me preguntan mucho cuál es la mejor crema dental, y un profesor en la universidad decía, el mejor cepillado es el que se hace sin crema dental. Porque la crema dental te genera una espuma y te genera un aliento de menta y tú sientes que estás limpio, pero realmente no tuviste la conciencia de llegar con tu cepillo a todos los rincones de la boca. Entonces, recomiendo hacer un cepillado sin crema dental y después podemos usar la crema dental o el enjuague para que nos dé esa sensación de frescura, pero importante la técnica de cepillado. Y seguramente después hablaremos, pero ojalá sea un cepillo con cerdas suaves, un cepillo que no traume para que no haya sangrado por trauma y podamos realmente identificar. Uno como profesional entra, evalúa realmente si las técnicas de higiene oral están siendo las adecuadas, si las herramientas con las que estoy haciendo la higiene oral son las adecuadas. Y hay una serie de exámenes que nos sirven para identificar si la persona está sufriendo de periodontitis, qué tipo de periodontitis, porque hay una gama de periodontitis, y empezar a atacar el problema. Perfecto, excelente. Por aquí en el interno me están haciendo una pregunta, no se preocupen que tendremos pronto también a la doctora María Alejandra Abad, odontopediatra, con nosotros para enseñarnos a cepillarle los dientes a los chiquitos, porque tú lo decías ahora, Doc. El niño hasta los 7 años, bajita la mano, necesita acompañamiento de los papás para cepillarse los dientes. Yo diría que hasta los 10 años. Y hasta más. Yo a mi marido abro la boca, amigo. O sea, uno tiene al niño de 43 hay que enseñarle a cepillarse los dientes. No se me vaya a ir sin aprovecharlo, porque usted, aparte de ser odontólogo, tiene un diplomado en odontología estética. Y hay un tema que a muchos nos puede perturbar y es cuando empezamos a vernos los dientes muy amarillitos o con manchas.
¿eso es un signo de ¿Alguna enfermedad? De mala salud, de mala higiene, o las manchas, eso como que qué? Es un tema netamente signo de mucho café. estético, sí, es un tema netamente estético. Vea, Normalmente pues. el color del diente y las manchas no nos informan sobre alguna enfermedad, simplemente mucho sobre los hábitos de alimentación y quizás de cuidado, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que los dientes no son blancos en su naturaleza, los dientes tienen un color amarillosco, incluso Eso hasta hay unos con que grisecitos. parece como si tuviera aquí una caja, pero de esos chiclets marca Sí, como o sea, todos es que puestecitos. así, y piden, de hecho, yo pienso que dentro Sí, de la odontología sí, no, estética sí. la gente llega y tema, señor productor, para tratar después, llega pidiendo eso, o sea, quieren unos dientes de blanco chicle. Y es difícil llegar y abordar a ese paciente y explicarle que así los no dientes es. no son de ese color. Entonces, importante saber que el diente de por sí es amarillo. Algunos alimentos descansan. Este programa salvó Sí, ya. la Con producción esto ya. del año. Y bueno, algunos alimentos, el cigarrillo, el consumo de tabaco nos pueden manchar los dientes, y para eso hay técnicas en odontología, la limpieza, incluso hacer aclaramientos dentales nos puede ayudar a mejorar ese tema, pero que es algo netamente estético, no está relacionado con un tema de salud como tal en la mayoría de los casos. Ok. Y después hablamos también, señor productor, precisamente hablando de odontología estética, hasta dónde muchos de estos tratamientos pueden, ahí sí, afectar la salud. Claro. Bueno, porque he yo escuchado muchos casos. ahorita los estaba escuchando hablar del vinagre, y se usa mucho. Algunas personas usan enjuagues de vinagre, sobre todo vinagre de manzana, precisamente queriendo aclarar el color de sus dientes o limpiar, y bueno, por ahí está como remedio casero el tema del vinagre de manzana, que creo que es importante aclararlo también. Que no, A ver, es una pregunta porque nos difícil. dejaste ahí ya, capaz Es se que es van la a idea, que echarse queden vinagre. todos. A ver, el tema del vinagre está comprobado científicamente que el vinagre de manzana tiene unos beneficios en el cuerpo, ¿cierto? Con el tema del manejo de la glucosa, con algunos manejos cardiovasculares incluso, ¿cierto? Ah, ok. Pero es importante tener en cuenta que el vinagre de manzana es un ácido, ¿cierto? Es un ácido. Entonces, Ya el no ácido el tiene unos diente. Ha efectos. sido un placer, señor, porque le cayó el Y diente. yo ven y quedan bailando los dientes. Entonces, a ver, sí es verdad que puede generar limpieza, pero creo que puede tener unos efectos negativos que ¿Cuál es es el importante costo? considerar. Exacto. Exacto. Costo-beneficio. Entonces, el tema del ácido, primero, de generar problemas gastrointestinales por el tema del ácido, puede generar gastritis, puede generar úlcera, puede generar reflujo. También importante, recuerda lo mismo que hablábamos la semana pasada con el bicarbonato, ¿cierto? El ácido puede degradar las estructuras del diente, la principal, la más externa, que es el esmalte, y ese ácido puede llegar a afectar. Puede tener un El efecto vinagre abrasivo. para quitar los chicles pegados. Exacto, No, deje el vinagre déjelo, para los no camitips, tenga no ideas. para despiertos y aliviaditos. Bueno, Súper importante. Quizás, bueno, no es que no se pueda consumir, yo creo que es importante más bien tener precauciones, Tener cuidado. poderlo mezclar con agua, diluido con agua, no usar por periodos largos de tiempo. Si, para cuidar los dientes, si consumiste vinagre, ojalá te puedas enjuagar tu boca después de consumir el vinagre de manzana, porque nos puede afectar las estructuras dentales. Y además el ácido mata unas bacterias que tenemos en la boca que las necesitamos para que nos defiendan. Hay Entonces, bacterias buenas. Así hay es. bacterias. Eso está buenísimo. No los mates. Bueno, Doc, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero les queremos No. recordar rápidamente que pueden encontrarlo en @Rafael_odontólogo. Odontólogo, así es. @Rafael_odontólogo, para que lo sigan en Instagram, en TikTok, y allí puedan seguir recibiendo muchos consejitos de su interés. Nos vamos a una pequeña pausa, no se muevan porque vienen recetas, invitaciones, concurso y muchas cosas más aquí en Buenos Días, Familia. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.